Inge, buenas noches. ¿Cómo le va, Cristina? Buenas noches. Vamos a esperar 2 minutos más, muchachos, para que se conecten el resto de compañeros. ¿Les parece? Ok, profe.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Por favor, Buenas noches. buenas Buenas noches. Por noches. Buenas favor, noches, ingeniero. aquellas personas que pueden encender la cámara, entiendo que algunas de las personas están viajando, están trasladándose. Por favor, personas que pueden encender la cámara, enciéndanla, por favor. Sí. Por favor, atentos a la lista. De hecho, Araceli Amagua, Pablo Enchundia, Ingrid Cagua. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches, Ingrid. Cecilia Carcelín, Buenas noches, ingeniero. Mariana Cárdenas. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas presente. noches, Marianita. Sandra Cedeño. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Sandra. Hugo Chamorro. Carla Chávez. Jenny Farinango. Jenny sí estaba, sí, entró recién, nomás entró Jenny. Sí, sí está. Carla Fiallos. Buenas noches, Inge, presente. Marinango, por favor. Y Jenny ya le puse. Eh, Presente, Fiallos. Buenas noches. ¿Cómo le va, Jenny? Buenas noches. Perdón, Carla. Carolina Guerrero. Olga Jaime. Kerly Mendieta. Leonardo Panchi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Cintia Zarzosa. Buenas noches, Inge, presente. Paola, ya conversó conmigo también y está presente. Mayra Toapanta. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Leti Vera. Cecilia Yagual. Buenas noches, presente, Inge. José Llanes. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Carla Chávez también acaba de ingresar en este momento. Ya está registrada su asistencia, Carla. ¿Hecho? Listo, Inge, chicos. buenas noches. Disculpe que le interrumpa, recién puede entrar, puede ayudarme con Ya asistencia. le puse, Carla, Claro, apenas ingresó, justo estaba tomando lista, ya le puse la asistencia a Carla, no se preocupe. listo, Inge, muchas gracias. Listo, chicos. En esta ocasión vamos a hablar ya un poco más sobre, vamos a continuar con el tema de los fundamentos de la simulación y vamos a empezar ya a hablar sobre algo que es muy interesante y muy importante dentro del mundo de la simulación, que es las variables aleatorias y cómo podemos generar esas variables aleatorias, ¿sí? Para esto, el objetivo de esta semana es de que nosotros vamos a generar o vamos a realizar un análisis de todo en los modelos de simulación para representar aquellos fenómenos complejos que nosotros podemos tener de los sistemas reales, utilizando técnicas de generación de variables aleatorias adecuadas. Es decir, vamos a utilizar o vamos a analizar modelos en donde ya están involucrados las variables aleatorias, ¿sí? Esto incluye, entonces, que debemos comprender aquellos principios subyacentes de la simulación, ¿sí? Para identificar y aplicar diferentes distribuciones de probabilidad, ¿ok? Y vamos a ver por qué vamos a necesitar aplicar diferentes tipos de distribuciones de probabilidad, porque para generar números aleatorios nosotros tenemos que tener una probabilidad o vamos a manejar las probabilidades, ¿sí? Entonces, esas probabilidades básicamente los vamos a utilizar para generar datos aleatorios. Con estos datos aleatorios o con estas variables aleatorias vamos a evaluar la validez y la precisión de los resultados de la simulación en función de los parámetros y suposiciones establecidas. Y cuando hablamos de suposiciones, estamos hablando de lo que nosotros conocemos como las hipótesis, ¿ok? Cuando hablamos de hipótesis, son los supuestos que nosotros podemos plantearnos en un ejercicio, en un modelo de simulación como tal. ¿De hecho? Ahora, cuando nosotros hablamos de las variables aleatorias o la generación de las variables aleatorias, básicamente tenemos que entender que parte del fundamento o pilar fundamental dentro de la simulación
es justamente el tema de la generación de variables aleatorias. Y en la simulación, pues básicamente lo que se hace es incluir estos conceptos y las técnicas básicas para crear y validar diferentes tipos de modelos de simulación, ¿sí? La generación de variables aleatorias no es más que una técnica que nosotros podemos utilizar dentro de las simulaciones para representar o simular aquellos eventos y aquellas variables que se conocen como estocásticas. Y estas variables ya habíamos visto de alguna manera en las clases anteriores, en las 2 semanas anteriores, cuál era la diferencia entre los sistemas y las variables estocásticas, dinámicas, estáticas, ¿no es cierto? Y habíamos visto también las variables discretas y las variables continuas, ¿sí? Y para evaluar este impacto, básicamente estas variables estocásticas que afectan el sistema, nosotros tenemos que de alguna manera evaluar el impacto que generan o que establecen este tipo de variables dentro del sistema como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de establecer? Pues lo que necesitamos de establecer básicamente es de que estas variables que nosotros vamos a ir estudiándolas o dentro de estas variables aleatorias que nosotros podemos ir generando, podemos ir estudiando, tenemos que ir identificando qué tipo de variables son, qué tipo de variables aleatorias son las que necesitamos utilizar. De alguna manera ya habíamos empezado a hablar y habíamos incluso empezado a poner ejemplos sobre los 2 tipos de variables que normalmente nosotros conocemos y que por lo general son, también las utilizamos como variables aleatorias. Y en este caso son las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas, ¿sí? Para, de alguna manera, incluso ya se acuerdan que habíamos visto un poco una sección o una parte de un video que yo les había proyectado para ir identificando qué eran esas variables o cómo podemos definir esas variables aleatorias y las variables continuas. Perdón, las variables discretas y las variables continuas, ¿sí? Y básicamente, ¿cuáles eran las diferencias o cuáles eran las ventajas o desventajas de la una y de la otra, chicos, cuando hablábamos de variables discretas y continuas? ¿Qué eran las variables aleatorias, qué eran las variables discretas como tal? Las que, bueno, se conocían sus valores. Ya, entonces son finitos, ¿no es cierto? Los podemos contar, ¿sí? Tienen un principio, Sus valores eran conocidos. Correcto, eran sus valores conocidos. Valor. ¿Qué tipo de valores llegaban a tener ese tipo de variables aleatorias, José? ¿Qué tipo de valores? Sí. Inge, dice Carolina que por favor le permita el ingreso. Gracias, Mariana, ya está. Valores contables, ¿no? Variables que pueden ser contados, ¿no es cierto? Correcto. Sí. ¿Qué otro tipo qué más podemos decir de las variables aleatorias, perdón, de las variables continuas? Perdón, estábamos hablando de las discretas. Sí, que si bien es cierto, se considera el tiempo, pero no es la única variable que interviene en en las variables discretas. Puede haber muchas más variables que pueden intervenir. Ok. ¿Son valores finitos? Sí, ya habíamos dicho que son valores finitos. Ya. Fíjense ustedes que, bueno, ya en la siguiente diapositiva estamos hablando de las ventajas y las desventajas de las variables aleatorias discretas y de las variables aleatorias continuas. Pero para establecer nosotros estas ventajas y desventajas, lo que vamos a hacer en este caso es ahora sí a ver el video completo de lo que nosotros habíamos visto o de lo que habíamos visto de manera parcial en la ocasión anterior, ¿sí? Entonces, por favor, veamos este video que va a ser un poquito largo, chicos, pero es muy, muy interesante porque a más de ya empezar a definir o empezar a mezclar el tema de las variables discretas y continuas como tal, vamos a empezar ya a visualizar ya no solamente a la variable per se, sino a la variable aleatoria
como tal, ¿sí? Entonces vamos a ir dándonos cuenta qué tipo de variables o cómo podemos ir generando este tipo de variables en este caso, o cuáles son las características primordiales que nos van a permitir establecer las ventajas y las desventajas de utilizar o de tener variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿De hecho? Así es que, por favor, atentos al video. Déjenme ver si es que está el audio. Sí, sí está el audio. Listo. ¿Me confirman el audio, por favor? Hola chicos, yo soy Jorge de Mate Móvil y el día de hoy vamos a ¿Sí se escuchaba? Sí se escucha. Sí. Perfecto, entonces, por favor, pilas con el video, por favor, hecho. estudiar la variable aleatoria. Como en este video aparecen un montón de cosas medio raras, pues mejor empezamos con algo sencillo. Mira, y yo tengo por aquí una monedita que de un lado tiene gato y del otro lado tiene perro. Y por aquí otra monedita exactamente igual. De un lado tiene gato y del otro lado Perdón, les voy a poner... tiene perro. Muy bien. Y vamos a realizar un experimento aleatorio. Vamos a realizar un experimento aleatorio muy sencillo. Recuerda que en un experimento aleatorio el resultado depende del azar. ¿Y en qué consiste? Vamos a decir que nuestro experimento aleatorio consiste en lanzar nuestras dos monedas. Y vamos a anotar todos los resultados posibles de ese ladito. Mira, si es que lanzamos nuestras dos monedas, puede que en una nos toque gato y en la otra también. Gatito, gatito. O puede que en la primera salga gato y en la segunda salga perro. Puede que en la primera salga perro y en la segunda salga gato. ¿Nos falta algún resultado posible? Sí, falta uno. Mira, puede que en la primera moneda salga perro y en la segunda también. Perrito, perrito y listo. Eso es Pregunta. Cuando estamos viendo esta situación, este tipo de posibilidades que tenemos al lanzar este par de monedas que nosotros tenemos, primero, quiero preguntarles algo. ¿Esto se puede considerar como una variable aleatoria? Sí, porque está predispuesta al azar. Correcto, Mariana. Y esa es una de las características importantes cuando hablamos de variables aleatorias, que están predispuestas al azar, ¿sí? El lanzamiento yo no lo puedo controlar de manera per se, a menos de que utilice maquinaria o equipos específicos tecnológicos que me permitan de alguna manera generar o establecer en este caso el valor o predisponer a un valor como tal, ¿no es cierto? Y ahí ya no sería una variable aleatoria. Pregunta, chicos, ya con el conocimiento que ustedes tenían de variables discretas y de variables continuas, esta variable que representa este lanzamiento de estas monedas, ¿sería una variable aleatoria discreta o continua? Para mí es continuo. Ya, José. Ok. Listo, José. No hay respuestas malas ni buenas, solamente hay respuestas en esta ocasión, ¿ok? Y ya vamos a ver, y voy a volver a hacer la misma pregunta al final. ¿Hecho? En Pilas. este caso, podría ser discreta ¿Por qué, Mariana? porque tiene un número limitado, no es infinito, sino finito. Correcto. ¿Sí? Tiene valores, ¿cuántas posibilidades tenemos en este caso? 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Sí? Tenemos solamente 4. En este caso, incluso yo puedo definirlo o puedo establecerlo como que tuvieran 4 estados. ¿De hecho? Entonces, ya a partir de ahí, como ya habíamos hecho nosotros una definición previa de que son variables aleatorias, que son variables discretas y que son variables continuas, ya podemos ir generando o podemos ir asociando esos conceptos con el término también o con el concepto de variable aleatoria. todos los resultados posibles. No hay más, ¿eh? Solamente dos monedas. Ni para qué complicarnos la vida, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a definir la variable aleatoria x, ¿sí? Entra aquí la variable aleatoria y nosotros vamos a definir la variable aleatoria x, que será el número de perros. Entonces, para cada uno de los resultados posibles que ya colocamos por allá, vamos a contar el número de perros. Cuando nos salió gatito, gatito, ¿cuántos perros tenemos ahí? 0 perros. Muy bien. Entonces colocamos ahí el 0 y, por supuesto, la línea apuntando hacia ese número. Cuando nos salió gato con perro, ¿cuántos perros tenemos ahí? Tenemos 1, perfecto. ¿Y perro con gato? También. Apuntamos hacia un perrito. Y cuando nos salió perro con perro, ¿cuántos perros tenemos ahí? 2 perritos. Y listo, ya está.
¿Qué gráfica tenemos ahí? ¿Qué ¿Qué gráfica les recuerda a esto, chicos? Una línea recta, ¿no? Asocienlo con matemáticas. Una ecuación lineal. Una ecuación lineal. Los conjuntos. Casi, José, casi. Dimos en el palo. Pero no metimos gol todavía. Correcto, Pablo. Una función. Muy bien, Pablo. Se ve que sí recibió matemáticas en el curso de nivelación. Sí, lo que estamos viendo aquí es una función. Sí, esta es la gráfica o la representación de una función. gráfica es esa? ¿La conoces? Esa me parece familiar. Esa es la gráfica de una función. Sí, ahí tenemos una función. ¿Y por qué tenemos una función? Porque la variable aleatoria es una función. La variable aleatoria no es un teorema ni una fórmula extraña, no. La variable aleatoria es una función, pero no cualquier función. Por eso ahora voy a colocar la definición. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. No te olvides. ¿Qué ha sido una variable aleatoria? Pregunta de examen. Asigna un valor numérico a la variable aleatoria. ¿No? ¿Sí? Ya le bajo a mi recuadrito para que puedan leer bien. Una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. ¿Se van a olvidar de esa definición de variable aleatoria? Repita. ¿Repito yo o repito el video? Lo último del video. Justo donde decía asigna un valor numérico. La variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico, ¿sí?, al resultado de un experimento aleatorio. El experimento aleatorio en este caso se convierte en el lanzamiento de las dos monedas. En este caso estas monedas tienen cara o tienen perro. Puede ser las monedas que nosotros tenemos, que normalmente decimos, ¿qué escoges? ¿Cara o sello? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lanzamos una moneda, en este caso, eso es un experimento aleatorio. Y es aleatorio porque depende del azar. Está condicionada al azar, como decía Mariana. Al estar condicionada al azar, ¿sí?, ya se convierte en aleatorio de manera per se, de manera predefinida, si se lo quiere ver de esa manera, ¿ok? Pero al generar este experimento aleatorio, yo puedo representar ese resultado como un número. Y al representar ese resultado del experimento como un número, lo considero como una variable aleatoria. Entonces, repito, la variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí, Carolina. Sí, ya noté, gracias. Listo. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Resultado de un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, no hace nada más y nada menos nuestra variable aleatoria. Es una función que asigna un valor numérico, ahí tenemos nuestros valores numéricos, perfecto, al resultado de un experimento aleatorio. Y los resultados del experimento aleatorio los tenemos por allá. Eso siempre es lo que va a ser la variable aleatoria. Que no te olvides, por favor, que es una función. Pero las funciones nunca están completas sin su dominio y su rango. Y en este caso, ¿qué cosa tenemos en el dominio y qué cosa tenemos en el rango? En el dominio, ¿qué tenemos? Mira, muchísima atención. En el dominio tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio, que consistía en lanzar las dos moneditas. ¿Y cómo se llama el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio? 2 puntos más al que me lo dice, ¿eh? ¿Cómo se llama el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio? ¿Cómo se llama? Rango. Función. Se llama espacio muestral. Se le representa. ¿Cómo se ha sabido llamar? Espacio muestral.
Me perdió los 2 puntos. Qué triste. Qué tristeza que me da. Es A que ver, usted chicos, tenía que darnos estadística, matemáticas. les enseño bonito, diga. Sí. Yo trato, como ustedes saben, chicos, que yo trato de buscar los mejores métodos posibles para que ustedes me entiendan. Y afortunado, y créanme que encontrar así este tipo de videos cuesta un montón para poder hacerles o para poder explicarles a ustedes de mejor manera que me entiendan de una manera mucho más rápida y mucho más fuerte el tema como tal, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, y ustedes recordarán, chicos, que cuando ustedes recibieron matemáticas en el curso de nivelación, ¿no es cierto? En el primero creo que fue. Pero No, no recibimos matemáticas en nivelación, recibimos tics. En primero y en segundo. en primero, pero sí vieron este tema de las funciones, del rango, el dominio, ¿no es cierto? No vimos. No Fue, vieron eso. Vimos, sí, hicimos hasta con Megastat. lo que vimos fue matemática financiera. Sí, porque yo también o sea, yo también estaba pendiente, o sea, sabía que ustedes vieron matemáticas financiera con el físico Salomón, me parece que era que vieron matemática. Ajá. Entonces, pero yo no estaba seguro si es que en el curso de nivelación ustedes recibieron o no este tipo de matemáticas en donde se establecían ciertas bases que ustedes se dan cuenta que son importantes. Cuando nosotros definimos una función, ¿no es cierto? Y déjenme ver si es que tengo por aquí a la mano. No. A ver, denme un segundo. Un segundo y déjenme compartir ahora toda la pantalla. Ya. Ya creo. Alexandra Su. Gracias, señor. Ok, ahí sí. A ver, déjenme ver si es que puedo utilizarle esto de aquí. Perfecto, ya. ¿Qué tengo aquí, chicos? Función. Una función, que en este caso representa ¿qué cosa? Lo que decía José, bueno, José me decía una ecuación lineal. Y sí, cuando nosotros hablamos de funciones, la base o partimos incluso del tema de ecuaciones y de inecuaciones. Y básicamente, ¿qué era una función? La función no es más que representar, en este caso, los valores que pueden tomar estos números, en este caso, la variable X, en mi plano cartesiano, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que se formó? Lo que se formó en este caso es una recta. Y esta recta, si ustedes se dan cuenta, va tomando diferentes tipos de valores en función a los diferentes, en función a los diferentes valores que puede ir tomando la variable X. Por ejemplo, si es que la variable X vale menos 50, entonces estamos diciendo que la variable, que el valor, la imagen de esa función va a ser menos 250 más o menos por aquí, ¿sí? Entonces, como para que, o menos, incluso un poquito menos, un poco por aquí me dice que supongamos que es 240, por ejemplo, menos 240, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros le seguimos haciendo más chiquito al gráfico, o en su defecto, haciéndole que nos aparezcan números más grandes en el gráfico, nosotros nos podemos dar cuenta de que los valores que toma la variable X son infinitos y que están representados o que van a tomar todos los números que están en este caso en la recta numérica, ¿no es cierto? Es decir, que que puede tomar los números que pertenecen a los números reales.
Y de De igual, menos infinito a más infinito. exactamente, desde el menos infinito hacia el más infinito. Y de igual manera, en el momento de que toma ese valor, la variable X, automáticamente nosotros tenemos una imagen dentro o con respecto a la variable Y, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que el valor de mi variable X toma el valor de 0? Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? O la función, el valor de la función. 8. 8, Positivo. ¿sí? Porque 5 por 0 es 0 y 0 más 8 es 8. Y ustedes se pueden fijar que aquí corta la línea justo en el número 8. Entonces, y de igual manera, si ustedes se fijan en este caso, los valores que puede ir tomando la variable Y, o perdón, la función, o la función como tal, está igual desde el menos infinito hacia el más infinito. Los valores que toman desde la variable X se le conoce como dominio, ¿ok? Y los valores que pueden tomar la variable Y, en este caso los valores o la imagen de esa variable X, va a ser el rango. Hecho, cosa diferente que nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, cuando tengamos una función f de Y, no para no hacerle f de Y, pongámosle f de R, es igual a R al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense en ustedes, ¿qué tenemos ahí en cambio? ¿Qué tenemos ahí? Una función cuadrática Una función cuadrática. que forma La parábola. gráfica que se está generando, ¿qué es? Una parábola es. Es una parábola, correcto. Si yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuáles son los valores que puede tomar en este caso la variable R? Cualquier número positivo. ¿Cualquier número positivo? No la R. A ver, voy a cambiarle aquí la variable porque parece que se me confundieron porque yo utilicé otro nombre de variable. Ya, ahí está. Ya. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la variable X? Menos infinito más infinito igual. Correcto. Eso significa, José, que el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Desde el menos. Todos los valores que tome X. Desde el menos infinito hacia el más infinito, es decir, todos los números reales. Pregunta, ¿cuál es el rango en este caso de esta función? El resultado sería. Claro. ¿Qué pasa cuando X vale 0? ¿Qué pasa cuando X vale 1? ¿Qué pasa cuando X vale menos 1? ¿Qué pasa cuando X vale 2? ¿Qué pasa cuando X vale 5? ¿Qué pasa cuando X vale menos 5? Claro, va tomando los valores del resultado de acuerdo a los valores. Claro, pero yo estoy preguntando cuál sería el rango de esta función. Ojo, esto no es simulación, esto es matemática básica. Pero es necesario que nosotros entendamos esto para poder entender las variables aleatorias. ¿Cuál es el rango? Fíjense ustedes, chicos, que el rango va a ser desde 0 hacia el más infinito. Hay un valor que coja en el eje de las Y. Hay un valor que coja como número negativo. No. No, no es cierto.
¿Cuál es el valor mínimo que puede coger? Es Cero. el de 0. ¿Sí? Entonces, fíjense en a eso. Lo que les estoy tratando de explicar, muchachos, lo que les estoy tratando de explicar, y déjenme ver si es que... Denme 2 segundos, chicos, busco una tablet. Ya, ahí está, muchachos. Cuando nosotros tenemos una función, ¿no es cierto? Nosotros habíamos definido la función f de x, ¿sí? F de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Y decimos que una función siempre va a tener un dominio y va a tener un rango. Para entender el concepto de dominio y de rango, ¿sí? No es más que decir, el dominio van a ser los valores que puede tener mi variable. En este caso, mi variable x. Y el rango es el resultado o los valores que se generan como resultado, ¿sí? De las operaciones. Déjenme subir un poquito. Que se realizan en la función, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cómo hemos aprendido nosotros a graficar estas funciones? ¿No es cierto? Normalmente nosotros hacemos esto. X, f de x, ¿no es cierto? O que también se conoce como y, ¿no? Y si yo le tengo, entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos cogiendo y vamos teniendo valores, ¿no es cierto? Por lo general empezamos con el 0, con el -1, con el -2, con el 1 positivo, con el 2 positivo y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que decimos es, si x vale -2, ¿cuánto vale f de x? Entonces, eso quiere decir de que yo tengo -2 elevado al cuadrado. -2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4 positivo. El siguiente valor, -1 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 1, correcto. 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 0. 0. 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 1. Y 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4. ¿No es cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa, ahí donde están los colorcitos, aquí está el colorcito, ¿sí? Eso significa que, ay, disculparán, hace rato que no ocupo la tablet, ya me he estado olvidando. Era 10 yo con la tablet para dar matemáticas. Esto también enseñaba yo, chicos. Matemáticas, ¿sí? Las matemáticas de mi profesión es, pero al pie.
Entonces, aquí yo represento, ¿esto cómo se llamaba, chicos? Plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Aquí vamos a ir dibujando aquellos puntos que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo -1, -2, aquí tengo, no le hagamos tan cerquita. Pongámosle aquí, -1, y acá el -2. Acá tengo el 1, y acá tengo el 2. Acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, y por acá arriba tengo el 4. ¿Sí? Ya se me fue muy arriba. Pero bueno, en todo caso, cuando vale -2, ¿cuánto vale Y? Valía 4. Eso significaba que yo tenía que dibujar mi punto en la intersección. ¿Sí? Cuando X vale -2, Y vale 4. Es decir, mi punto está aquí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Voy a hacerle con otro Sí, color. sí se ve, sí se ve, sí se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Cuando X vale -1, ¿cuánto vale Y? 1. Vale 1. Vale 1. Entonces, cuando X vale -1, Y vale 1. Por lo tanto, mi punto está aquí. ¿Ok? Cuando X vale 1 positivo, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Por lo tanto, estamos aquí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y cuando X vale 2, valía 4. Eso significa que era aquí. Justo en la donde yo puse el resultado. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo aquí puedo... Ah, y cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. 0. ¿No es cierto? Entonces eso significa que el punto es aquí. ¿Ok? Eso significa que yo puedo dibujar en este caso la función. Y al dibujar la función se me genera una parábola. La misma parábola que nosotros estábamos viendo. ¿Y dónde está el GeoGebra? Creo que le he borrado. Aquí está el GeoGebra. Y es la misma parábola que nosotros estábamos viendo aquí. ¿Sí se dan cuenta? Cuando X vale 1, -1, vale 1. Cuando X vale -2, vale 4. Cuando X vale 2, vale 4. Cuando X vale 0, vale Y 0. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos que lo que yo estoy pintando en este caso de rosado, ¿sí? El área que está bajo la curva, ¿sí? Todos estos valores son el dominio. Yo puedo tener, por ejemplo, un valor cuando X vale 100, cuando X vale 100. Voy a tener una imagen dentro de la Y, es decir, voy a tener un valor válido al elevar 100 elevado al cuadrado. Sí, señor. ¿Tengo o no tengo tengo o no tengo un valor? Sí, sí voy a tener un valor. Multiplico 100%, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso, estos valores que tiene, ¿no es cierto?, que puede tomar X, es el dominio. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros establecemos... Déjenme ver... Este de aquí, el azulito claro. Cuando yo tengo un valor... Ay, este de aquí dije. Cuando yo tengo un valor, y es más, no quiero utilizar este, sino voy a utilizar este de acá. Cuando yo tengo un valor, cuando utilizo el 2, -2, ¿qué llego a obtener? Llego a obtener un valor con la función, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo una imagen, ¿sí? Para cada valor, yo tengo una
imagen. Es decir, yo tengo un resultado, ¿ok? A esa imagen que nosotros le estamos viendo aquí, que es que es el resultado de mi función, todos estos valores se convierten en mi rango, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, estos valores que están en este caso dentro de la curva, en este caso, son aquellos valores que puede tomar mi función. Puede tomar valores debajo del cero con respecto a al eje de las Y. No. No. Entonces, en este caso, el rango de esta función va a ser los números reales, pero positivos. ¿Sí? De hecho, estos conceptos, esto de aquí, lo vamos a trasladar a las variables aleatorias. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de las variables aleatorias, nosotros estamos diciendo o estamos estableciendo cuáles son los posibles valores que puede tomar, en este caso, mi función. A estos valores que puede tomar mi función se le conoce como espacio muestral, ¿sí? Ese espacio muestral son los valores que la función o que la variable puede tomar, ¿sí? Pero ya hemos aprendido, ya hemos recordado de cierta manera que para cada valor que puede tomar, en este caso mi variable, yo voy a tener un resultado, ¿sí? Como yo tengo un resultado, esto de aquí es mi rango. Y ya vamos a ver cómo se llama a ese resultado cuando hablamos de variables aleatorias. ¿Ok? Pilas con el video, muchachos. No sé si les quedó claro ahí, chicos. ¿Y recordaron el tema de dominio y rango de funciones? Más que el agua. ¿Seguro, José? Sí, sí, no, sin recordar. Dije, para estar clara, el rango son todos los números reales que son mayores o iguales a 0. Pero Porque no se toman valores negativos. específicamente en esta función de aquí que estábamos analizando. Sí, refiriéndome al ejercicio. Ajá. Sí, sí. Claro, porque por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo una función de este estilo? F de X es igual a X al cuadrado sobre 2 menos X, por ejemplo. Va a salir una función completamente rara, completamente diferente. Y fíjense en qué es lo que va a pasar. X al cuadrado dividido para, ¿cuánto dije? 2X. 2 menos X, creo que le puse, ¿no es cierto? Fíjense en qué es lo que pasó. ¿Ya? Bueno, en este caso... En este caso sale el 0 igual. Pero va a haber otra que salgan valores negativos de acuerdo a la función. Correcto. O sea, la idea es tener claro cuál es el dominio y cuál es el rango. Ahí está, por ejemplo. En esta función. Esa es la que tiene. ¿Cuál es el rango ahí? Carolina creo que era que me preguntó, o Cristina. ¿Quién era que me preguntó? No avancé a ver quién me preguntó, chicos. Yo, pero espere Claro. que no le logro verlo. Ya, a ver, me decía. Ya. En esta función, fíjese que la función es X al cubo sobre 2 menos X. Fíjese la linda gráfica que me sale aquí. ¿Cuál es el rango? Pues hay rango sobre 0 y bajo 0. Los positivos y también hay negativos. Ya, perfecto. ¿Y el dominio? Desde el infinito negativo. El dominio son hasta todos el los positivo. tenemos negativos y positivos. Es decir, son todos los números reales. Perfecto. A ver. Ya, bueno, ahí quedémonos ya con estos ejemplos. Les iba a complicar la vida, pero no, mejor me quedo ahí para que me entiendan. Pero sí, bueno, al menos a mí sí me dejó claro. Ya, perfecto, Caro. Me alegra mucho que hayan recordado, porque esto se supone que vieron en nivelación también. Pero como les digo, o sea, no hay problema, yo refuerzo todos estos conceptos porque me interesa de que ustedes vayan entendiendo de manera adecuada
estas cosas porque es a la larga lo que vamos a necesitar tener claro para generar las simulaciones. ¿Ok? Pilas, vamos a continuar con el video. Verán que recién vamos, ¿cuánto del video? 3 minutos, creo. 4 7 minutos. Y son 20. De la mayoría de los libros con la letra S, aunque en algunos otros le colocan la letra omega y otros le ponen la letra E mayúscula, pero nosotros siempre le colocamos la S. Muy bien, no te olvides, en el dominio vamos a tener entonces el espacio muestral. Y en el rango, de ese ladito, ¿qué cosas vamos a tener en el rango de nuestra variable aleatoria de nuestra función? Ahí vamos a tener números reales. Atención, porque si nuestra variable aleatoria llevaba la letra X, los números que vamos a tener en el rango serán X sub 1, X sub 2 y X sub 3, pero algo súper importante, ¿eh? Esto es así ya para que tú se lo comentes a tu profesor en clase, levantes la mano y le digas, profe, no se olvide de esto, ¿ah? Esto es bien elegante, mira, a la variable aleatoria siempre le vamos a colocar letra mayúscula, la X mayúscula. Y a los valores del rango les colocamos letra minúscula. Por eso ahí en el rango vamos a tener X sub 1, X sub 2 y X sub 3, pero con la X chiquita, con la X minúscula. ¿Se entendió? Me dicen que no se entendió, pero no hay problema porque siempre tenemos otro ejemplo. Mira, ahora imagínate que tú eres el dueño del banco y en una de tus tantas agencias tienes 3 cajeros automáticos. Vamos a llamarle cajero de la izquierda, cajero del centro y cajero de la derecha. Nuestro experimento aleatorio es súper fácil y consiste en ir a cualquier hora a esta agencia y ver si es que los cajeros están vacíos o están ocupados, ¿ok? A los cajeros vacíos los pintamos de color rojo, a los cajeros ocupados los pintamos de color verde. Es súper importante. A ver, si es que a lo mejor siempre los cajeros paran ocupados, entonces hay que poner más cajeros para no perder plata. Y si los cajeros están vacíos, pues a lo mejor podemos sacar uno y llevarlo a otra agencia que tenga una mayor cantidad de clientes y donde nos pueda hacer ganar más dinero. Antes de continuar con los cajeros, ¿les parece este un ejemplo real, específico, para temas de simulación? ¿Se vive en lo cotidiano? Exactamente, ¿se vive en lo cotidiano este ejemplo? O sea, ¿qué pasa si ustedes son dueños en realidad del cajero, del banco? ¿Les interesa o no les interesa saber si es que necesitan o no necesitan más cajeros? Claro, es una estrategia para saber qué es lo que tengo que hacer. Ah, ¿y cómo podemos interpretar esto de aquí, chicos? Como toma de decisiones, ¿verdad? Sí están dando cuenta de que el objetivo primordial que nosotros tenemos dentro de la simulación es el poder generar toma de decisiones de manera informada. Y en el momento de que ustedes están viendo esta posibilidad, ¿sí? En el caso de las monedas, que estábamos haciendo un lanzamiento de 2 monedas, bueno, o al menos de una moneda, tenemos ¿cuántas posibilidades? Tenemos solamente 2 posibilidades, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Pero si le incrementaba una monedita, ya no tenía 2 posibilidades. ¿Cuántas posibilidades llegaba a tener? 4. 4. 3, pero si es que se combina, No, tendríamos 3. 4. 3. No. 6. Ahora me acuerdo, minuto 5.07, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tengo? 4. 4. ¿Ya? ¿Ok? Sí, 4 era. 4 posibilidades. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que yo puedo tener, en este caso, diferentes tipos de posibilidades, ¿verdad? Pero cuando ustedes estudiaron estadística, para no estar contando, por ejemplo, en este caso que yo tengo el cajero de la izquierda, del centro y la derecha, yo quiero saber cuáles son los estados. En función de esto, yo puedo utilizar cierto tipo de procedimientos estadísticos que me permiten saber de manera rápida cuáles son el número de posibilidades que yo tengo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese procedimiento, chicos? ¿Se acuerdan? Yo estoy completamente seguro que lo estudiaron en estadística. La hipótesis. No. Probabilidades. Tampoco. Repita la pregunta.
Dentro de la asignatura de estadística, ustedes ven probabilidades y estadística, ¿ok? ¿No es cierto? Listo, Carla, no se preocupe. Ustedes vieron probabilidades y estadística. En la estadística, ustedes vieron estadística estadística descriptiva y estadística inferencial. En la estadística descriptiva, ustedes vieron media, moda, varianza, y las medidas de tendencia central y las medidas de tendencia y las medidas de dispersión, ¿no es cierto? Dentro de la estadística inferencial, ustedes vieron probabilidades o funciones probabilísticas, ¿no es cierto? Pero para entrar a las funciones probabilísticas o a las funciones de este tipo a la estadística inferencial como tal, ustedes debieron haber visto antes unos conceptos dentro de probabilidades, ¿no es cierto? Y dentro de las probabilidades, ustedes estoy completamente seguro que vieron los conceptos y hicieron ejercicios sobre combinaciones y permutaciones. ¿Se acuerdan de eso, chicos? El nombre. El nombre, dice José, no creo. Sí, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo el nombre, combinaciones y permutaciones, sí vimos eso. ¿Ya? Eso de ahí, o sea, para no estar viendo y no estar, por ejemplo, bueno, ya en las dos monedas es facilito. En los tres cajeros también es fácil. Y nos vamos a demorar un poquito más, pero también sigue siendo fácil. Pero ¿qué tal si es que ya no es solamente son tres cajeros y no solamente son tres resultados o dos resultados los que pueden tener? Son más. Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar con las permutaciones y con las combinaciones para poder ir estableciendo cuál es el número de resultados posibles que nosotros podemos tener. Por ejemplo, con el mismo hecho de lanzar no solamente al lanzar dos dados, ¿cuántas posibilidades podemos tener? Si cada dado tiene 6 lados y voy a lanzar dos dados, entonces el número de posibilidades o de estados o de elementos que puedo tener al lanzar dos dados va a ser mucho más grande, ¿sí? Porque tengo más posibilidades de sacar diferentes tipos de valores, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí se va a aplicar, o para tener esos valores o el número de elementos o de resultados que yo puedo tener, voy a aplicar permutaciones y combinaciones. Y ahí ya les queda una tarea a ustedes para poder repasar esos conceptos, esos ejercicios que yo estoy completamente seguro que sí los hicieron en estadística. ¿Hecho? ¿Ya? Con esta pequeña introducción vamos a continuar con el video. ¿Ok? El cajero de la derecha. Nuestro experimento aleatorio es súper fácil y consiste en ir a cualquier hora a esta agencia y ver si es que los cajeros están vacíos o están ocupados, ¿ok? Los cajeros vacíos los pintamos de color rojo, los cajeros ocupados los pintamos de color verde. Es súper importante. A ver, si es que a lo mejor siempre los cajeros paran ocupados, entonces hay que poner más cajeros para no perder plata. Y si los cajeros están vacíos, pues a lo mejor podemos sacar uno y llevarlo a otra agencia que tenga una mayor cantidad de clientes y donde nos pueda hacer ganar más dinero. ¿Cuáles serían los resultados posibles de este experimento aleatorio? A lo mejor los tres cajeros están vacíos. Ahí están nuestros tres cajeros de color rojo. O a lo mejor, pues el de la derecha está ocupado y los otros dos vacíos. O a lo mejor el del centro está ocupado y los otros dos vacíos. O a lo mejor el de la izquierda está ocupado y los otros dos vacíos. Puede ser también que los dos cajeros de este ladito estén ocupados, o a lo mejor los dos de los extremos ocupados y el del centro vacío, o a lo mejor los dos que están para allá están ocupados y el de la derecha está vacío. Aunque podría ser también que los tres cajeros se encuentren ocupados si es que hay un poco de suerte y los negocios en nuestro banco van bien. Perfecto. ¿Cuántos estados o cuántos posibles resultados podíamos haber tenido en con esos tres cajeros, chicos? 8. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo solamente con el hecho de haber incrementado un cajero y con dos posibles opciones que puede tener, fíjense en cómo se va cambiando o cómo va creciendo el número de posibilidades que nosotros podemos tener. ¿Ok? Entonces, para nosotros establecer esto de aquí,
para poder establecer cuáles son las combinaciones que podemos tener. Existe una fórmula dentro de la estadística, dentro del tema de probabilidades que nosotros podemos aplicar para poder identificar cuáles son el número de las combinaciones que podemos tener. ¿Hecho? Ya me acordé medio, profe. Las combinaciones son las que no se puede hacer combinaciones sin importar el orden. Y las permutaciones mantienen el orden. Me acuerdo, había un ejemplo del primer puesto en una carrera, primero, segundo, tercer puesto, y se hacía con la fórmula, pero se consideraba el orden como para la permutación. Eso no me acuerdo bien. Correcto, José. Muy bien. ¿Sí? Por eso yo les decía, ahí entran estos conceptos de permutaciones y combinaciones. El uno va a depender del orden, el otro no. ¿Sí? Aquí me interesa el orden. No. ¿Ya? Entonces es una combinación. Es una combinación, correcto. ¿Sí? Listo. Continuemos. Ahora vamos a definir nuestra variable aleatoria y. ¿Qué cosa va a ser y? Y, nuestra variable aleatoria, nosotros la definimos, será el número de cajeros ocupados. Para el primer caso, cuando los tres Cuando nosotros tenemos, mil disculpas, cuando nosotros tenemos esta definición, ustedes ya me pueden dar el número de resultados que podemos tener, chicos. Claro, 3, 2, 2, 2, Cajeros 1. ocupados. Ocupados, sí. 3, 2. ¿El verde es ocupado o el rojo? ¿El rojo es ocupado? No, el verde es ocupado. Ahí entonces tenemos 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Seguro? Sí, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Cuáles son los números que podemos tener entonces, José? Todos los números reales sería 0, 1, 2, 3. Fíjense en que nosotros vamos a tener en este caso 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 y 3, correcto. Porque yo puedo tener o ningún cajero ocupado, un cajero ocupado, dos cajeros ocupados o los tres ocupados. El número de ocurrencias que pasen en cada una de estas es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, disculpe que le interrumpa. Aquí me estoy dando cuenta que también para poder definir el tema de los rangos, él coge aleatoriamente también la condición, o sea, puede ser ocupado o puede ser... Claro, claro, eso va a depender, ¿Tiene eso que va a ver algún depender de lo punto que nosotros importante eso? queremos analizar, José. Ya, porque yo veo que le coge así nomás, entonces, pero debería tener alguna técnica para utilizar eso, ¿o cómo? Es que no, depende de lo que nosotros queremos ocupar, depende de lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, en función de lo que queremos el resultado. Claro, en función de lo que es lo que queremos estudiar, nosotros podemos definir la variable. ¿No es Ya, cierto? listo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis, por ejemplo, y yo quiero medir cuál es la producción de leche en la granja. Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a buscar? El número de litros producidos, por ejemplo. Sí, y esa va a ser mi número, mi variable aleatoria, el número de litros producidos por vaca, por poner ejemplos. Como tengo solo 10 vacas, entonces ya puedo contabilizar. ¿Sí o no? Entonces, va a depender de lo que nosotros estemos estudiando, José. Ok, profe. ¿Hecho? Y eso depende cajeros que están vacíos. ¿Cuántos cajeros? Perdón, Mariana, perdón, no le escuché. Y eso también depende de que escojamos si es una combinación o trabajemos con permutaciones. Claro que sí, también va a depender, sí. Ya. Pero, a ver, este tema de las permutaciones y de las combinaciones es única y exclusivamente para saber cuántos elementos voy a tener en mi espacio muestral en este caso. ¿Sí? Es básicamente para saber o conocer eso. ¿De hecho? Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos el semestre de estadística, vimos permutaciones y combinaciones, pero era de acuerdo al ejercicio que teníamos Claro. que darlo y decidir, esto corresponde a permutación y esto corresponde a una combinación. Sí.
Correcto, sí, correcto. Pero como les digo, o sea, es solamente para saber, yo tengo en este caso 8 espacios, ocho, 8 posibles eh, estados, variables, 8 posibles, ¿cómo más le puedo denominar? 8 posibles combinaciones. Exacto, sí, ya. No está tan bien dicho, pero dejémoslo ahí. O sea, que son los estados que yo puedo tener aquí. De hecho, Opción. gracias, Mariana. Son las 8 posibles opciones que yo puedo tener. Gracias, Mariana. 8 posibles posibilidades. Op- Son las 8 posibilidades que yo puedo tener en mi espacio muestral, correcto. ¿Ya? Para hablar más mejor, saben decir. Más técnicamente. Sí. Listo, chicos. A ver, continuemos. Ocupados tenemos 0. Muy bien, 0 cajeros ocupados, los 3 vacíos, el negocio no va muy bien. En ese caso, entonces, apuntamos por ahí hacia el 0. En el segundo caso, cuando tenemos al cajero de la derecha ocupado, ¿cuántos cajeros ocupados tenemos? Uno solamente, el de la derecha. El del centro y el de la izquierda están vacíos. Entonces colocamos ahí nuestra línea hacia el 1. En el siguiente caso, cuando el del centro está ocupado, un solo cajero ocupado. Cuando el de la izquierda está ocupado y los otros dos vacíos, un cajero ocupado. Siguiente caso, tenemos 2 cajeros ocupados. Siguiente, 2 cajeros ocupados. Siguiente, 2 cajeros también ocupados. Y en el último caso, si es que es nuestro día, vamos a tener 3 cajeros ocupados. Y listo. A esto es lo que yo quería referirme, José, cuando usted me decía 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Si se da cuenta que en este caso, ¿cuáles son los resultados que yo puedo tener? Son solamente los números 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Que en este caso va a existir 3 veces la posibilidad que se repita el número 1. Va a existir 3 veces, o va a existir 3 posibilidades de que se me presente el número 2. De igual manera, yo tengo una sola posibilidad de que tenga el número 0, al igual que tengo una sola posibilidad de que se me presente el número 3. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Ya, perfecto. Ya está. ¿Qué gráfica tenemos ahí? Una función. ¿Y por qué? Porque la variable aleatoria es una función y no cualquier función. Es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Y recordemos también que una función no va a estar completa sin su dominio y sin su rango. En el dominio, ¿qué cosa tenemos? Tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. ¿Y cómo se llama el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio? Se llama espacio muestral y lo representamos mediante la letra S. Por el otro lado, ahí tenemos a nuestro rango. ¿Y qué cosa tenemos ahí? Tenemos números reales. Recuerda que si nuestra variable aleatoria es y mayúscula, a los resultados, a los números del rango, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4, pero y con minúscula. Muy bien. Últimos ejemplos. Vamos a realizar otro experimento aleatorio. Vamos a salir a la calle y vamos a seleccionar 5 personas al azar a las cuales les vamos a tomar un examen sorpresa de matemáticas. Estoy seguro que no habrá muchos voluntarios, pero bueno, es un ejemplo. Y vamos a definir las siguientes variables aleatorias. Arrancamos, se me ocurre, con la variable aleatoria P, que será el número de aprobados. Sí, de estas personas, ¿cuántos aprobaron nuestro examen de matemáticas? Vamos ahora con otro ejemplo, la variable aleatoria Q, que será el número de personas con puntaje perfecto. De estas personas, ¿cuántas respondieron todas las preguntas de manera correcta? Muy bien, vamos ahora con la variable aleatoria R. Pero esa, por favor, la vas a definir tú en los comentarios de este video. Ayúdame y coloca ahí un ejemplo para la variable aleatoria R. Denme ejemplos para esa variable aleatoria R, chicos. Perdidos. Ya. ¿Qué otra variable, qué otra posibilidad puedo tener? Aprobados. Ya está la P como número de aprobados. Q es las personas que sacaron 10. Correcto, Pablo. Es los que nos quedamos al supletorio, dice el Pablo. ¿Ya? Entonces,
Ahí en este caso, en función a este ejercicio, podríamos tener dos posibilidades, ¿no? Los reprobados de manera automática o los que se quedan de manera suspenso como tal. De hecho, ¿ya? Listo. Continuemos. Algo súper importante acerca de las variables aleatorias. Y es que en función de los valores que puede asumir nuestra variable aleatoria en su rango, estas se clasifican en discretas y continuos. No lo olvides, las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuos. ¿En función de qué? En función de los valores que puede asumir la variable aleatoria en su rango. ¿Y cómo es eso? Muchísima atención, porque vamos a definir estos conceptos a detalle. Y como siempre arrancamos con lo más sencillo, por eso veremos primero la variable aleatoria discreta. ¿Cuál es su definición? Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable de valores. Sí, en el rango de esta variable aleatoria siempre vamos a ver un número contable de valores. Mucha atención porque yo sé que hasta ahora no se entiende ni piedras. Por eso vamos a ver algunos ejemplos. Y recordemos el experimento aleatorio que consistía en salir a la calle y tomar un examen sorpresa de matemáticas a 5 personas. ¿Te acuerdas que habíamos definido la variable aleatoria P como el número de aprobados o cantidad de aprobados? ¿Qué valores puede asumir la variable aleatoria P en su rango? Pues a lo mejor todos dieron mal el examen y tuvimos 0 aprobados. A lo mejor una sola persona de las 5 aprobó el examen. A lo mejor hubieron 2 aprobados, ¿por qué no 3? Quizá 4 y con un poco de suerte tuvimos 5 aprobados. 6 no se puede porque el examen sorpresa se tomó a solo 5 personas. ¿Será la variable aleatoria P una variable aleatoria discreta? Recuerda que una variable aleatoria discreta es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable de valores. Vamos a fijarnos en el rango. Tenemos ahí en el rango un número contable de valores. ¿Los podemos contar? ¿Podemos contar la cantidad de valores que puede asumir esta variable aleatoria? Vamos a ver si se puede contar. Ayúdame. Contamos la cantidad de valores. Viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los podemos contar sin ningún problema. Cuando la variable aleatoria puede asumir un número contable de valores, nos fijamos en el rango, estamos ante una variable aleatoria discreta. Por eso, esta variable aleatoria P es una variable aleatoria discreta. ¿Ya se va entendiendo más o menos mejor? Otro ejemplo, mira, cambiamos de experimento aleatorio, ahora vamos a lanzar 2 dados. Por supuesto, no puede haber un video de estadística sin lanzar dados. Ese va a ser nuestro experimento aleatorio, el lanzamiento de estos 2 dados. Y vamos a definir la variable aleatoria A como la suma de los 2 dados. Por ejemplo, si en un dado toca 2 y en el otro dado toca 3, la suma sería 5. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué valores puede asumir la variable aleatoria A en su rango? Atención. Si es que en un dado toca 1 y en el otro dado toca 1, la suma sería 2. Ese es el mínimo. Puede que salga 2 con 1, eso sería 3. Puede que la suma sea 4, que la suma sea 5, que la suma sea 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12. Ese es el máximo. Que toque 6 en un dado y 6 en el otro. Ahí está, ¿sí? ¿Será la variable aleatoria una variable aleatoria discreta? ¿Podemos contar la cantidad de valores que puede asumir esta variable aleatoria en su rango? Vamos a ver, contamos, ayúdame. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, nuestra variable aleatoria A es una variable aleatoria discreta porque puede asumir un número contable de valores en su rango. Pudimos contar la cantidad de valores en el rango sin ningún inconveniente. Y terminamos con la variable aleatoria continua. Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. En el rango de esta variable aleatoria vamos a ver un número incontable de valores. Ya no vamos a poder contar la cantidad de valores posibles. De repente alguien se pregunta, profe, ¿pero qué hace vestido así? Y es que como ya les había comentado últimamente, de profesor de matemáticas no me va muy bien. Por eso yo los fines de semana trabajo como veterinario en una granjita. Y ahí me va un poquito mejor. Y aunque ando medio pobre, pues siempre ando a la moda. Ahora me compré mi chaquetita de veterinario de Spider-Man. También tengo la de Star Wars, la de Dragon Ball, la de los Angry Birds, la de perritos, gatitos y un montón más. Y ahí voy cambiando cada fin de semana. Un día de estos tú me tienes que acompañar por favor a la granjita para seleccionar algunas vacas al azar y registrar sus datos, que ese es básicamente el trabajo que yo hago. Ahí no es tan complicado. Y mira, vamos a definir aprovechando eso la variable aleatoria en B, que será el peso de una vaca en la granja de Jorge, pero expresada en kilogramos. De repente seleccionamos una vaca por ahí al azar y esta tiene un peso de 255,322563 kilogramos.
De repente seleccionamos por ahí una vaca medianita y esta tiene un peso, se me ocurre, de 504,3212 kilogramos. De repente seleccionamos otra vaca un poquito más grande todavía y esta tiene un peso de 762,4241 kilogramos. Ok, está bueno. Y así podríamos seguir seleccionando más vacas. Pero hay algo muy importante. Porque de repente alguien se pregunta, profe, pero ¿no hay que redondear el valor del peso a un número entero? No, no hay razón para hacer eso. Mientras más decimales, mucho mejor. Y nuestros datos del análisis serán mucho más precisos y mucho mejores. Ojo. Y de repente también alguien se pregunta, profe, pero en mi balanza, en la que tengo en mi casa y en la que me peso todas las mañanas porque estoy haciendo mi dieta, esta balanza siempre redondea a un decimal. Está bueno. Pero eso será en esa balanza porque, por ejemplo, en la universidad en la cual yo trabajaba teníamos una balanza que pesaba con 4 decimales. Y así en laboratorios más avanzados hay balanzas que trabajan con una mayor cantidad de decimales y no hay razón para redondear estos valores del peso. ¿Ok? Vamos a decir también que la vaca más pequeñita, un becerrito cuando nace, tiene un peso de 30 kilogramos. Y la vaca más grandota que se ha registrado jamás en esta granja, así como esas vacotas que salen en la televisión, tuvo un peso de 1000 kilogramos. Está bueno. Nuestra variable aleatoria puede asumir un número contable o un número incontable de valores. Aparentemente hasta ahí solo hay 5 valores, pero mira, si seleccionamos otra vaquita al azar, podría tener un peso, digamos, de 300,1213 kilogramos. Y de repente otra vaquita tiene un peso por ahí, y entre esos dos valores hay otro valor para el peso de otra vaquita, y por ahí otro valor, y por ahí otro valor, y por ahí otro valor, y otro. Y en el rango de esta variable aleatoria B, ahora sí que tenemos un número incontable de valores. Esta variable aleatoria puede asumir un número incontable de valores. Son muchísimos, ya no los podemos contar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variable aleatoria puede asumir cualquier valor dentro de ese intervalo que va desde los 30 hasta los 1000 kilogramos. Ya no tenemos 6, no tenemos 11, no tenemos 15 valores. Ahora tenemos un intervalo completo de valores. Y por eso la variable aleatoria B puede asumir un número incontable de valores. Y se trata de una variable aleatoria continua. Muy bien. Vamos a regresar ahora a nuestro banco, del cual habíamos dicho. Hasta ahí habíamos visto la clase en la clase anterior, creo que era en la primera en la primera semana que vimos este video, ¿no es cierto? O sea, sí se dieron cuenta de que yo justo les había puesto en la parte de que explica que es una variable continua y que es una variable discreta, que era lo que, y ahí es en donde incluso se generó una especie de controversia porque habían anotado creo que mal o habían entendido mal y nos había quedado claro que era una variable aleatoria y una variable discreta y una variable continua. ¿Ok? Si ustedes se fijan, esa explicación que se hizo en ese momento era la introducción para lo que estamos viendo en este momento sobre las variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, ahora sí que ya hemos visto nuevamente, nos hemos repetido de cierta manera ese video o esa porción del video, vamos ahora a regresar nuevamente a lo que es los conceptos de variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta. ¿Sí? Pilas en el video, por favor, chicos. Y con esto nos quedan 5 minutitos más de video y con eso ya incluso nos queda creo que media hora más de clases. Entonces, pero ya vamos a ir finalizando esta sección. ¿Hecho? Pilas. Que somos los dueños, aunque sea en nuestra imaginación o aunque sea en este video, o a lo mejor alguno de los alumnos que me está viendo por ahí, sus papás sí que son los dueños del banco, puede ser, quién sabe, ¿sí? Pero lo importante es que vamos a seleccionar al azar a algunos de los clientes del banco que son atendidos en ventanilla cuando los atiende un trabajador del banco y vamos a registrar sus datos de atención. Vamos a definir la variable aleatoria C como el tiempo de atención a los clientes en la ventanilla del banco. Para no tener ningún inconveniente lo expresaremos en segundos. A lo mejor seleccionamos un cliente al azar por ahí y este es atendido en un tiempo de 59,1223 segundos. Y a lo mejor seleccionamos otro cliente por ahí y este es atendido en un tiempo de 121,01030204 segundos. Y se me ocurre por ahí otro cliente que es atendido en un tiempo de 183,3
13, 23, 55, 12, 12, 12 segundos. ¿Ok? Muy bien. Y digamos también que alguien se pregunta, profe, pero ¿por qué no redondeamos los valores? No, no hay razón para redondear los valores. Profe, pero en mi cronómetro, pues este tiempo en segundos ya aparece redondeado. O aparece redondeado un decimal. Sí, pero hay cronómetros mucho más exactos como... No, como este no, porque este ni siquiera ya enciende. Pero cronómetros con los cuales se trabaja en laboratorios avanzados que pueden registrar una mayor cantidad de decimales, mucha mayor exactitud en sus mediciones. Muy bien, ¿ok? Entonces no hay razón para redondear estos valores. Vamos a decir también que el tiempo mínimo de atención a un cliente en la ventanilla del banco es de 1 segundo. Ese es el tiempo que se demora el trabajador del banco en decirle, no hay sistema. ¿Ok? Y el tiempo máximo de atención a los clientes en ventanilla es de, se me ocurre, 240 segundos. Ahora sí, nuestra variable aleatoria C puede asumir un número incontable de valores. Hasta ahí solamente vemos 5 valores. Pero si seleccionamos otro cliente al azar, a lo mejor este es atendido pues en un tiempo de 90,121312 segundos. Y a lo mejor otro cliente es atendido en un tiempo entre esos dos valores. Y a lo mejor entre esos dos valores se atiende por ahí a un cliente en ese tiempo. Y a lo mejor tenemos otro tiempo por ahí, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá. Y nunca terminaríamos de colocar todos los valores posibles para el rango de esta variable aleatoria. ¿Por qué? Porque esta variable aleatoria puede asumir un número incontable de valores. Puede asumir cualquier valor dentro de ese intervalo que va desde 1 hasta 240 segundos. Por ello, la variable aleatoria C es una variable aleatoria continua. Y así como jugando, ya terminamos. Ahora te voy a contar un pequeño truco para que puedas diferenciar a la variable aleatoria discreta de la variable aleatoria continua. Vamos a colocar las definiciones muy rapidito. Variable aleatoria discreta, ¿te acuerdas cuál era? Es aquella que puede asumir un número contable de valores, ¿ok? Mientras que la variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Bien, ahora el truco que es a prueba de balas. Mira, la variable aleatoria discreta por lo general se relaciona con el conteo del número de elementos. En la variable aleatoria discreta siempre vamos a ver cosas como que número de alumnos, número de personas, número de clientes, número de productos y cosas de ese estilo. Mientras que la variable aleatoria continua, por lo general, se relaciona con la medición de magnitudes como longitud, masa o peso, tiempo, velocidad, volumen, entre otras. Aquí siempre vamos a ver mediciones, siempre vamos a ver cosas como, por ejemplo, volumen de agua, distancia de mi casa al trabajo, velocidad de los autos, diámetro de las esferas o longitud de las barras de acero. Y así, ¿ok? Entonces ese es un buen truco para poder diferenciar a nuestras variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas. Atención, porque en este capítulo lo que no vamos a ver es cosas como x al cuadrado más 2 igual a 11. No. Esa no es una variable aleatoria. Esa es una variable algebraica y la vemos en el curso de álgebra. Y como ya hemos visto un montón de ejemplos, es momento de ir con los ejercicios de las variables aleatorias discretas y continuas que los encontrarás de ese ladito. Y allí también vas A ver, chicos, conclusiones. ¿Entendieron? Sí, profe. Tengo una pregunta. Dígame. Ya, en lo que es variables aleatorias continuas, vimos que había, decir, como decir, un rango, desde una mínima cantidad a una máxima cantidad. Entonces siempre va a ser así con la variable aleatoria continua. No necesariamente tiene, o sea, a ver, el tema es de que dentro de ese rango yo puedo tener infinito número de posibilidades, ¿sí? Eso sí, Claro, por eso digo, pero dentro del rango, dentro de este rango. claro, dentro No, del rango sí, pero no necesariamente claro. puedo establecer o puedo definir un rango, o sea, puede generarse, o sea, bueno, por decirle algo, si queremos definir como rango, puede ser en el rango desde el menos infinito hasta hacia el más infinito, por ejemplo. A eso me refería. Entonces podía Entonces sí, pues, o sea, sí claro, podemos definir un rango de manera, de alguna manera como tal, pero, o sea, lo que tiene, lo que es más claro, lo que es más directo de entender es de que una variable
Una variable continua va a tener infinitos números infinitas posibilidades. Otra de las claves, otra de los tips que yo les había mencionado es que las variables discretas son por lo general números enteros. En cambio, las variables continuas por lo general siempre van a considerar números decimales o con decimales. Y que lo que dice, yo entendí, ¿no? Es que aquí, en el ejemplo de las vaquitas, por ejemplo, no es tanto el elemento vaca que estamos tomando en consideración para la variable continua, sino el peso. Correcto. Porque puede haber, no sé, 100 vacas, ahí las estoy contando. Correcto, sí, exacto, correcto. Y es muy buen ejemplo, Mariana. Por ejemplo, y voy a complementar ahí. Si yo quiero contar únicamente el número de vacas, sí, es una variable discreta. Pero si yo quiero contabilizar el peso de las vacas, puede ser una variable no puede ser, va a ser una variable continua, ¿sí? ¿Por qué una variable continua? Porque incluso esa variable puede ir variando en función del tiempo, ¿sí? Porque si es que yo le tomo la muestra o le peso a la vaca a las 10 de la mañana y le vuelvo a pesar a la misma vaca a las 5 de la tarde, va a variar el peso, ¿sí? No va a ser el mismo peso, porque ya comió, porque no comió, porque tomó más agua, tomó menos agua, ¿sí se dan cuenta? Pero digo, tú también. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Claro como el agua? No puede haber más claridad. Ah, yo pensé que iba a decirme, no entendí nada, pensé que me iba a decir José. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿les parece? Inge, buenas noches, ayúdeme con mi asistencia. Ya tienen falta. Qué pena que me... No, mentiras. Sí, ya me pongo. A ver, Bueno, Araceli Amagua se conectó. No se conectó Araceli. Se queda con la falta. Pablo ya está. Hugo no se conectó tampoco, ¿no es cierto? Hugo David. Carolina Guerrero tampoco se Aquí conectó. estoy. Como que no, qué malo. Estoy como Lora toda la Profe clase. David había dicho que estaba dañado el teléfono y la computadora. Ok. Inge, buenas noches, Mendieta también. Ya, vamos en orden. Olga Jaime no está, ¿no es cierto? Ya. Kelly ya está su asistencia. Y Sibel. Listo, Ceci, ya está también. Perfecto, tengo falta de Araceli Amagua y Olga Jaime. ¿Hecho? Listo, chicos. Nos vamos. Ya estaba habilitado, Pablo, el tema de las respuestas del... De la semana 2, de la semana 2. De la Ah. semana del domingo. Ok. Claro. Ya les habilito. Listo, chicos. Espero que hayan entendido, que hayan asimilado toda esta parte de las variables aleatorias. Lo que hemos hecho es una especie de introducción a las variables aleatorias, porque de lo que viene de aquí en adelante ya se empieza a poner un poquito más complejo. ¿Por qué se empieza a poner un poquito más complejo? Porque vamos a ver cómo, en primera instancia, cómo se van generando esas variables aleatorias, ¿sí? Cuál es el uso que les podemos dar a las variables aleatorias y cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar para ir trabajando esas variables aleatorias, ¿sí? Entonces,
Eso de ahí de los métodos, especialmente ahí es en donde entra un poco más el tema de las matemáticas, el tema de la estadística, porque es la forma en la que podemos ir manipulando o podemos ir estudiando, en este caso, a las variables aleatorias, ¿ok? Así es que para la próxima clase también les quiero súper pilas, chicos, por favor, traten de conectarse igual a tiempo para poder arrancar la clase lo más rápido posible y de igual manera poder avanzar con todo lo que teníamos planificado. ¿Listo? ¿Hecho? Ya, Inge, gracias. Listo, chicos. Cuídense mucho, por favor. Pórtense bien, que nada les Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego.